Vamos a ver ahora la ley de desintegración radiactiva. Para eso vamos a volver al blog del físico loco y en la entrada ley de la desintegración radiactiva, que nos recuerda qué es la radiactividad. Fijaros que la radiactividad es una propiedad de los isótopos que son inestables, es decir, que tienen un estado excitado nuclear o electrónico, con lo que para alcanzar su estado fundamental deben perder energía. Lo hacen con emisiones electromagnéticas o también con emisión de partículas, como os dije, la emisión alfa o beta, que la habíamos llamado de la desintegración alfa, que era la emisión de un núcleo de helio, y el decaimiento beta menos, que emite un electrón, y el beta más, que emite un positrón, con una determinada energía, que esta energía se utiliza. La radiactividad es muy útil, se aprovecha, por ejemplo, en las reacciones nucleares, en las centrales nucleares, para convertir el agua en vapor y así transformar la energía mecánica en energía eléctrica, por ejemplo. En medicina, se usa mucho en medicina, en radioterapia, en braquiterapia, en radiodiagnóstico. Y lo que nos va a dar la ley de desintegración radiactiva es, lo que nos va a calcular, es el tiempo, en función del tiempo, el número de una muestra, vamos a tener una muestra radiactiva y en función del tiempo nos va a ir calculando su actividad. La idea va a ser, vamos a tener inicialmente un número de átomos activos o de núcleos activos y en función del tiempo se van a ir desintegrando. Por ejemplo, aquí hemos llegado a conseguir la mitad, esto va a ser en el periodo de desintegración, más adelante os lo explico mejor, que es el tiempo que tarda en una muestra inicial de 1 millón de núcleos, por ejemplo, el tiempo que tardaría en tener medio millón de núcleos. Eso sería el periodo de semidesintegración de una muestra radiactiva. Para eso, os voy a poner un applet, que así lo vais a entender un poco mejor. Mirad. Imaginaros que tenemos aquí una muestra de 1000 núcleos, 1000 átomos, y en un momento dado vamos a iniciarlo y van a ir desintegrándose. Pues no lo sé, pues con alfa, beta, con cualquier tipo de desintegración van a ir emitiendo energía, aleatoriamente van a ir desapareciendo y transformándose en otros núcleos más estables, emitiendo energía. Al principio va a haber 1000 núcleos, eso es el 100%, va a haber 1000 núcleos y en función del tiempo, esto va a ser, T va a ser el periodo de semidesintegración, en función del tiempo van a ir decayendo, transformándose en otros núcleos. Fijaros, aquí ha pasado un cuarto del periodo de semidesintegración y ya va por aquí la muestra. De haber un 100% de átomos iniciales rojos, se han transformado. De haber 1823 todavía quedan y 177 ya han decaído, se han transformado en otros átomos. Si continuamos, pues fijaros, vamos por 700 iniciales, 300, vamos a parar aquí otra vez, fijaros, estamos ahora en este punto, nos estamos acercando a T. Esta T es lo que os he dicho antes, que es el periodo de semidesintegración. Vamos a ver si consigo pararlo justo ahí. Ahí estamos. En una vez el periodo de semidesintegración estamos aquí, la muestra radiactiva está en la mitad. La mitad de estos átomos o de estos núcleos se han transformado, ¿vale? Han decaído, han emitido su partícula alfa o beta o su radiación gamma y se han transformado en otra cosa, han emitido su energía. Esto es la ley de desintegración, eso es lo que vamos a estudiar. En función del tiempo, saber en qué momento estamos, a ver si la muestra ya no es muy activa. Vamos a tener otra palabra ahí, otra propiedad que es la actividad, que lo que nos va a decir es en qué momento de la vida radiactiva de esa sustancia estamos. Al principio es superactiva, el 100% de las partículas están emitiendo, pero cuando va pasando el tiempo, en 2 periodos de semidesintegración, ya solamente una cuarta parte está activa. Y esto sigue aumentando hasta que va disminuyendo el número de núcleos activos y van aumentando los
los que ya se han estabilizado. Esto no acaba nunca, es una ley exponencial, una curva exponencial tiene una asíntota horizontal aquí y en el infinito se hace cero. Siempre habrá algún núcleo que esté emitiendo energía y se esté decayendo o estabilizando. ¿De acuerdo? Podéis aquí ver la curva exponencial. Esta es la curva exponencial. Hay muchos applets en internet que podéis ver estas curvas. Aquí tenéis otro, por ejemplo. Aquí tenéis otra muestra que, por ejemplo, tenemos radio, otra sustancia radiactiva, que su periodo de semidesintegración son 1600 años. Es decir, que en 1600 años, si tenemos 1 gramo de radio, al cabo de 1600 años tendremos medio gramo de radio. El carbono 14, otro material radiactivo que se usa para la datación de muestras antiguas de restos arqueológicos, tiene un periodo de semidesintegración de 5700 años. Eso significa que si hoy tenemos 1 gramo de carbono 14, al cabo de 5000 años tendremos medio gramo de carbono 14. Estoy hablando en gramos porque es lo mismo hablar en núcleos que en gramos. O sea, podemos transformar con la masa atómica, pasar de núcleos a gramos. El plutonio igual tiene un periodo de semidesintegración de 24.000 años. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo estáis viendo. Aquí estoy en plutonio. Al cabo de, aquí tenemos por 1000, 24.000 años, quedaría la mitad de una muestra. Si tenemos una muestra de n sub 0 átomos de plutonio, al cabo de 24.000 años tendremos la mitad. Y así sucesivamente. Esta es la curva exponencial del plutonio. Si os dais cuenta, es lenta porque fijaros, la del radio es mucho más rápida. La del radio hay muchas más desintegraciones al principio y luego es más lenta. Y la del plutonio al principio tiene menos actividad, pero se prolonga muchísimo en el tiempo. Aquí tenéis una tabla con diferentes periodos de semidesintegración de algunos núcleos. Por ejemplo, tenéis el uranio, fijaros lo que tarda, 7 por 10 a la 8 años en desintegrarse la mitad de sus átomos. Si tienes una muestra de 1 gramo, tardaría 7 por 10 a 8 años en tener medio gramo y durante todo ese tiempo está emitiendo partículas alfa, beta, desintegrándose en una serie radiactiva pues para llegar a algo estable como puede ser el plomo. Aquí tenéis otros como el cesio y el cobalto con periodos de desintegración un poco más cortos de 30 años o de 5000 años que se utilizan mucho en radioterapia. O el yodo 125 se utiliza mucho en braquiterapia. Estos dos, cesio y cobalto, tienen mucha energía, emiten mucha radiación gamma para hacer la radio y destruir las células cancerígenas. Y el yodo 125 se utiliza mucho en braquiterapia para introducirle en el cuerpo y atacar las células desde dentro. El cesio y el cobalto desde fuera emiten la radiación gamma que dispara a las células. Y en cambio el yodo lo hace desde el interior, el yodo 125 no es el 131, es el 125, con un periodo de desintegración mucho más pequeño, atacaría las células desde el interior. ¿Vale? Bueno, volviendo a la ley de desintegración radiactiva, lo primero que vamos a hacer es definir la actividad. La actividad de una muestra se define como la velocidad de disminución del número de núcleos radiactivos por unidad de tiempo. Lo que hemos estado diciendo, había unos núcleos al principio y van disminuyendo en función del tiempo, la velocidad. Es negativa porque es una disminución. Vale, la unidad de actividad radiactiva se llama becquerelio y son desintegraciones por segundo. Un becquerelio son una desintegración por segundo. Eso es que en un segundo un átomo se desintegra y se transforma en otro más estable. Bien, la actividad de una muestra también se define como proporcional al número de átomos radiactivos que hay presentes. Es decir, la actividad de una muestra es
una constante de proporcionalidad que se va a llamar la constante de desintegración radiactiva, que es lambda, por el número de núcleos radiactivos que hay en ese momento. Al principio será el n sub 0. Al principio, por ejemplo, la actividad inicial de una muestra, la inicial será lambda, que es la constante de desintegración radiactiva, por el número de núcleos radiactivos iniciales. Estos serían los iniciales. Y como estos iniciales van decayendo y se van desintegrando y cada vez hay menos, la actividad de una muestra cada vez va a ser menor, porque cada vez n va a ser menor. Lambda es la constante de desintegración radiactiva y se mide en segundos a la menos 1. Sus unidades son segundos a la menos 1. Entonces, por un lado hemos visto que la actividad es la velocidad de decaimiento y también es proporcional al número de núcleos radiactivos. Si igualamos estas dos e integramos, llegamos a la fórmula importante. Esta es la fórmula importante. Esta es la ley de desintegración radiactiva, que lo que nos dice esta ley, voy a ponerlo aquí, lo que nos dice, esta es la ley de desintegración radiactiva, lo que nos dice que el número de núcleos finales será igual al número de núcleos iniciales por elevado a menos lambda, que es la constante de desintegración radiactiva, por el tiempo que ha transcurrido, ¿vale? Era lo que os explicaba antes. La idea es, tenemos un número de núcleos iniciales y en función del tiempo van disminuyendo, hasta que en un periodo de desintegración tendríamos la mitad. Estaríamos aquí, en un periodo de desintegración, que es justo aquí, el tiempo que tarda en los núcleos radioactivos ser la mitad, haber decaído la mitad. Bien, esta fórmula es la importante, que te habla de núcleos. Estos son los núcleos. Pero también se puede escribir en función de la actividad. La actividad va a ser la actividad inicial por elevado a menos lambda y el tiempo que ha transcurrido. Y también se puede escribir en función de la masa. Las tres fórmulas son iguales, solo que estas son núcleos, esta es actividad de la muestra y esta es la masa. Bien, lo que os he dicho hace un momento es, volvemos aquí, os he hablado del periodo de semidesintegración, ¿de acuerdo? El periodo de semidesintegración. Voy a ver si lo dejo aquí que se vea todo. Vale. Fijaros, el periodo de semidesintegración es el tiempo en que tenemos la mitad de los núcleos iniciales. Es decir, aquí vamos a poner n sub 0 medios, aquí vamos a poner n sub 0 entre 2, y de esta forma, lo veis aquí, se te va n0 y n0, te queda aquí un medio elevado a menos lambda, periodo de semidesintegración. Aplicamos neperiano a los dos lados, se te van esto baja adelante por las propiedades de los neperianos y te queda aquí neperiano de 2 y aquí neperiano de E, que es 1, y tenemos que el neperiano de 2 es lambda por el periodo de semidesintegración y nos queda esta fórmula. Esta va a ser la importante. ¿De acuerdo? El periodo de semidesintegración es un medio por el neperiano de 2 entre la constante de desintegración radiactiva, que alguno de estos dos datos te da el enunciado. Entonces, la ley de desintegración radiactiva, que ya os digo que se puede poner en función de la masa inicial, o los núcleos iniciales, o la actividad inicial, es esta. La representas n en función del tiempo, o m en función del tiempo, o la actividad en función del tiempo, da igual. Es una exponencial que en el infinito tiene una asíntota en el infinito que se hace 0. El número de núcleos en el infinito se hace 0. Vale. Repito, el periodo de desintegración que te lo dará el enunciado o la constante de desintegración, que una de estas dos te da el enunciado, se puede calcular la otra con esta fórmula. Y además tenemos la vida media. Ojo, no confundir el periodo de semidesintegración, que hay veces que se puede llamar semivida,
el periodo de semi-desintegración se puede llamar semivida. Vamos a ver si escribimos aquí.